Paz de Cristo, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes para que nuestro corazón esté bien abierto al Señor. Vamos a levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y decirle al Señor que Él prepare nuestros corazones. Padre, necesitamos recibir tu palabra. Abre nuestros corazones, Dios. Sea tu espíritu obrando de una manera profunda, Padre, trayendo ese alimento fresco a nuestra alma, ese alimento que fortalece, que consuela, que sana, que restaura, que renueva, que transforma. Señor, queremos que esa palabra penetre en nuestras vidas y que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Necesitamos tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones para que reciban tu palabra. Nos disponemos en esta hermosa tarde, Padre, para ti. Completamente nos disponemos para ti, para que se cumpla tu voluntad en nosotros. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse dándole la gloria al Señor Jesucristo. Nosotros pastoreamos, predicamos, y la función del predicador, del pastor, a lo mejor no es muy bien entendida, pero quiero decirle que el predicador no te va a decir algo solo porque te quiere motivar. Hay mucha gente que te puede motivar. El predicador te va a dar una palabra que te va a transformar espiritualmente, porque la palabra que te va a dar es la palabra de Dios, la palabra que te va a encauzar. El evangelio no es motivacional, el evangelio es transformacional, transforma. Todo ser humano desde que nace viene a un mundo perdido, viene a una humanidad caída y viene a vivir una vida cíclica. Y el evangelio viene a romper esa vida cíclica. Todo ser humano que vive sin Dios, que vive sin Cristo, vive una vida cíclica, siempre lo mismo. Eso era lo que a mí me pasaba antes de recibir a Jesucristo en mi corazón. Antes de mis 19 años o hasta los 19 años vivía una vida cíclica, rutinaria. Hasta que un día el evangelio vino y impactó mi corazón. A mis 19 años le entregué mi vida a Jesucristo y mi vida jamás fue la misma. Ya no viví una vida rutinaria. Mi vida cobró sentido. La vida de todo ser humano es la misma, pero cuando entregas a tu vida a Cristo jamás será la misma. Tu vida cambiará por completo porque Jesucristo romperá el ciclo, romperá esa vida cíclica y te llevará a una vida ascendente. Diga amén. Te va a llevar ascendiendo, de gloria en gloria vas a ir ascendiendo a una vida celestial, a una vida eterna. Amén. El tema de hoy se titula ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? El tema de hoy es una pregunta que vamos a responder a través del evangelio, de los evangelios. ¿Por qué murió Cristo? Quiero decirle que el evento importante que impactó no solamente la historia humana, sino impactó lo espiritual, el reino espiritual de la oscuridad fue impactado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay un evento tan poderoso y tan poderoso y tan fuerte que haya traído
un impacto tan grande como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través del sacrificio del Señor Jesucristo se rompió, se le quitó al enemigo el poder que él tenía. Se le quitó la autoridad que él tenía. El poder de la muerte y del pecado fue destruido gracias al sacrificio de Jesucristo. Pero ¿por qué murió Cristo? Bueno, podríamos decir en primer lugar que por la cobardía de Pilato. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. 3 veces declaró públicamente que él no encontraba ningún motivo para condenar a Jesús. La primera vez fue al amanecer del viernes cuando los saduceos le llevaron el caso. Pilato los escuchó, le hizo algunas preguntas a Jesús y luego de esa audiencia preliminar él dijo: ningún delito hallo en este hombre, en Lucas 23:4. Ningún delito hallo en este hombre. La segunda ocasión fue cuando Jesús fue traído nuevamente después de ser interrogado por Herodes. Pilato les dijo a los sacerdotes y al pueblo, él les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ante esas palabras la multitud exclamó: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Su convicción fue confirmada por un mensaje que le mandó su misma esposa y le dijo ella: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato intentó evadir la cuestión en 4 formas. Primero, al enterarse de que Jesús era Galileo, y como Galilea pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a Herodes para que él lo interrogase y lo condenase. Tenía la esperanza de que Herodes se encargara de Jesús y él lo condenara. Quería transferirle la responsabilidad a Herodes. Pero Herodes se lo mandó de regreso a Pilato. Luego entonces, en segundo lugar, intentó deshacerse del asunto. Pilato lo intentó con medidas parciales. Él dijo: bueno, hay una manera en que puedo controlar esto, puedo deshacerme de este asunto. Él intentó castigarlo. Él dijo: le castigaré pues y le soltaré. Él esperaba que la multitud se conformase con algo menos que la pena capital. Él quería saciar, él quería que el pueblo o los sacerdotes se conformaran con eso y que eso los apaciguase al ver la sangre, al ver a Jesucristo todo golpeado, con la espalda toda dañada, toda herida. Él dijo: de esa manera los voy a calmar. Era una propuesta vil, porque si Jesús era inocente, lo que tenía que hacer él como autoridad era soltarlo. Por eso qué tremendo es estar en autoridad, porque tienes responsabilidad moral, espiritual, y no solamente tienes responsabilidad delante de otras autoridades aquí en la tierra, tienes responsabilidad delante de Dios. Pilato estaba entre la espada y la pared. Él sabía que era inocente Jesús, pero por otro lado tenía la presión de los sacerdotes y del pueblo. En tercer lugar, Pilato intentó hacer lo que le correspondía: soltar a Jesús, pero por una razón equivocada. Él quería que la multitud
eligiera ella misma soltarlo, porque el procurador tenía como costumbre soltar a un prisionero durante la Pascua. Dijo, de esta manera me voy a liberar de esta situación. Pensó que la gente elegiría a Jesús y que él le concedería ese favor de soltarlo. O sea, él decía, hasta voy a quedar bien porque voy a hacer un acto de clemencia para con él en vez de hacer un acto de justicia. Lo que merecía a Jesucristo era un acto de justicia, no un acto de clemencia. Pero el pueblo frustró este tercer intento del procurador, y el pueblo hizo que el procurador soltara a un criminal, a un homicida llamado Barrabás, en vez de a Jesús. Entonces, el último y cuarto intento de Pilato de deshacerse de esta situación fue demostrar como que él era inocente. ¿Y qué hizo? Tomó agua y se lavó las manos ante la multitud diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. De ahí que queda la expresión que es muy popular, que mucha gente se quiere lavar las manos como Pilato. Usted lo ha escuchado. En otras palabras, hizo el ridículo Pilato, y mucha gente a veces hace el ridículo queriendo no tomar responsabilidad la cual le corresponde. Entonces, condenamos fácilmente a Pilato. Sin embargo, también pasamos por alto nuestro comportamiento, que es muchas veces similar a la de Pilato. Para evitar el sufrimiento de una entrega total a Jesucristo, nosotros también tomamos decisiones similares a las de Pilato. Si se trata de entregarle nuestra vida a Jesús y reconocerlo tal como Él es, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, dejamos la decisión en manos de otros. Lo que digan los demás, lo que opinen los demás. ¿Será conveniente seguir a Jesús? La multitud le puede decir a usted, no. ¿Será agradable seguir a Jesús? ¿Me conviene personalmente seguir a Jesús? La multitud le dirá que no, y usted tal vez sea como Pilato, dejándose guiar por lo que diga la multitud, lo que digan los demás. Usted se sentirá presionado por una sociedad que no acepta a Jesús, que también está diciendo, crucifícale, crucifícale, deshazte de él, no tengas nada que ver con él. En estos tiempos, mencionar a Jesús ya viene siendo hasta peligroso en muchos países, y están perdiendo la vida en muchos países por mencionar, creer en Jesús. O a veces intentamos como Pilato un arreglo a medias. Le voy a entregar a Jesús, pero parte de mi vida nada más. O tal vez estamos procurando honrarlo por una razón equivocada. Tal vez digamos, sí, fue un gran hombre, fue un gran maestro, fue un gran líder. Pero no, Jesús fue más que eso. Y es más que eso. Él es el Señor. Y quiere ser el Señor de tu vida. Y como Señor y como lo que Él es, requiere que tomes una decisión. Y tal vez tú te quieras deshacer de tomar una decisión. La decisión que deberías de tomar, como Pilato sabía que era lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y tal vez tú estás aquí en esta tierra sabiendo lo que tienes que hacer y no lo quieres hacer. No le quieres entregar tu vida a Jesús. Eres como Pilato. Necesitas hacer lo que tienes que hacer, lo correcto. Y lo correcto es que si Él es quien es, tienes que entregarle tu vida a Él. No te queda otra. O tal vez somos como Pilato,
hacemos declaraciones públicas de lealtad a Jesucristo, pero a la vez lo negamos en nuestros corazones. Pilato 3 ocasiones públicamente dijo: este hombre es inocente, este hombre es inocente, este hombre es inocente, pero al final lo entregó para que lo crucificaran. Y usted puede decir: sí, Jesús es el Señor, sí, Jesús murió en la cruz, sí, Jesús murió en la cruz, pero no lo aceptas como tu Señor y Salvador. Tres expresiones en el relato de Lucas arrojan luz sobre lo que finalmente hizo Pilato. Dice: las voces de ellos prevalecieron, dice en Lucas. Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y otra expresión dice: entregó Jesús a la voluntad de ellos. Fíjate, las voces de ellos, lo que ellos pedían, la voluntad de ellos prevaleció. Estamos en un mundo donde tu decisión por Cristo no es, se ve obstaculizada por otros. Muchos no aceptan a Cristo no porque ellos no sepan o crean lo que Él es, sino porque otros les están impidiendo que ellos tomen esa decisión. Pilato cedió ante los otros, poniendo en evidencia su debilidad de carácter. Él quería soltar a Jesús, según Lucas 23:20, pero también quería satisfacer al pueblo. Y no se pueden hacer las dos cosas. O satisfaces a Jesús o satisfaces a los demás. Tú tienes que decidir a quién vas a rendirle tu vida o por quién te vas a decidir, si por lo que dicen los demás o por lo que dice Jesucristo que Él es. En el caso de Pilato ganó la multitud. ¿Por qué? Porque ellos lo amenazaron. Le dijeron: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y eso fue lo que Pilato tomó y decidió de acuerdo a lo que le dijeron. Él tenía que elegir entre el honor y la ambición, entre lo correcto y la conveniencia personal. Y él buscó y él aceptó la conveniencia personal en vez de lo correcto. Así que, por cierto, Jesús era inocente. Por cierto, la justicia exigía que Jesús fuera liberado. ¿Cómo Pilato podía abogar por la inocencia y la justicia si al hacerlo se echaba encima al pueblo, a los líderes de la nación de Israel? Así que sigue habiendo gente igual en este tiempo que tiene la misma actitud de Pilato. No quiere ofender a los demás, por eso no sigo a Cristo. Aunque sabe que Jesucristo es quien es, no se deciden por seguir a Cristo. Segundo, la envidia de los sacerdotes. No podemos disculpar a Pilato, por cierto, pero podemos reconocer que se encontraba ante un gran dilema y que fueron los dirigentes judíos los que colocaron a Pilato en esa situación, porque ellos fueron los que le llevaron a Jesús a Pilato para que lo juzgara. Ellos fueron quienes lo acusaron de hacer declaraciones y ofrecer enseñanzas subversivas y quienes incitaron a la multitud para que exigieran su crucifixión. Entonces, mismo Jesús le dijo a Pilato: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, en Juan 19:11. Como lo dijo Jesús en singular, se estaba refiriendo al sumo sacerdote Caifás. De hecho, el pueblo se juntó a los líderes de su nación, al sumo sacerdote y a los sacerdotes, porque Pedro los culpa en Hechos capítulo 3, verso 12 al 15. Él dice: varones israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Al parecer las mismas multitudes que en el domingo de Ramos, un domingo antes, había proclamado a Jesús, lo había cantado, ahora lo estaban entregando, ahora querían su crucifixión. Pero veamos a los sacerdotes. ¿Cuál era realmente la hostilidad de los sacerdotes? ¿Cuál era realmente el motivo que había detrás de ellos para entregar a Jesús, para que lo crucificaran? Realmente a ellos les interesaban la estabilidad política, porque lo acusaron de sedición, lo acusaron de que estaba atentando contra el gobierno romano. La verdad de la doctrina les importaba, la pureza moral les importaba. Pilato pensaba que no, él decía no, realmente esto no les importa nada, solamente tienen envidia. A Pilato no lo engañaron, él descubrió, fíjese bien, Pilato siendo un hombre pecador, él entendió y vio cuáles eran los motivos de los sacerdotes por lo cual lo estaban entregando. Por debajo de su disfraz detectó el vulgar vicio de la envidia. Él, en Mateo capítulo 27, verso 18 dice, sabía que por envidia lo habían entregado. Y no hay motivos para dudar de la percepción de Pilato. Él era un hábil juez del carácter humano, y los evangelistas también parecen apoyar sus apreciaciones. Envidia, diga envidia. Es la otra cara de la vanidad, la envidia. Nadie siente envidia por otros a menos que primero se sienta orgulloso de sí mismo. Y los líderes judíos se sentían orgullosos. Los judíos se sentían orgullosos de su raza, de su nación, de su religión, de su moral. Se sentían orgullosos de ser una nación especial, orgullosos de su papel de liderazgo en la nación. Y también los líderes judíos se sentían orgullosos de su propia autoridad que ellos tenían. Su disputa con Jesús era una lucha por la autoridad. Jesús atentaba contra su autoridad. Jesús en muchas ocasiones les removió su autoridad. Nada más al enseñar, se registra en la Biblia que la gente escuchaba con asombro lo que Jesús enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice. Ellos veían una autoridad en Jesús para enseñar, para echar demonios fuera, para perdonar pecados. ¿Quién es este? Blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús sostenía esa autoridad, mientras que la autoridad de ellos iba menguando o iba cayendo en picada. Veían que la autoridad de Jesús iba cada vez más en alto. Grandes multitudes seguían al Señor y escuchaban sus enseñanzas. Por eso ellos se sentían amenazados. La seguridad y la dignidad de Jesús estaban intactas, pero la de ellos perdía prestigio. Le tenían envidia y por consiguiente resolvieron librarse de él. En dos ocasiones en Mateo se dice que a Jesús por motivos de celos lo querían eliminar. La primera es cuando él nació. Herodes el Grande, poco después del nacimiento de Jesús, él quiso acabar con la vida de Jesús y mandó a matar a todos los niños. ¿Se acuerdan ustedes? Pero ahora vemos a estos hombres sacerdotes que querían la muerte del Señor. Pero ahora nosotros, ¿qué tiene que ver los motivos de los sacerdotes con nosotros? Bueno, nosotros también por motivos de envidia, de codicia, por motivos de mantener nuestra autoridad,
por nuestro orgullo, no decidimos entregarle nuestra vida al Señor. No nos gusta que Jesús se entrometa en nuestra vida privada. Es mi vida. Yo hago lo que yo quiera. Y lo que tú quieres es, lo que a ti te motiva es la codicia, la envidia, tus deseos equivocados. No nos gusta que Jesús exija nuestro homenaje, nuestra adoración, o que requiera nuestra obediencia. Hasta podemos decir, ¿por qué Jesús no se ocupa de sus propios asuntos y me deja a mí en con mis propios asuntos, mi propia vida? Que me deje tranquilo. Pero Jesús siempre está importunándote y no te va a dejar tranquilo. Siempre te estará buscando. Aunque tú seas arrogante como los sacerdotes y no quieras reconocer su autoridad, aunque no quieras reconocer que Él tiene autoridad sobre tu vida, Él tiene autoridad. Un día lo vas a reconocer. Si no reconoces su autoridad aquí en la tierra, un día lo reconocerás en la eternidad, que Él tiene la autoridad y que Él es el Señor. Vale más reconocer a Jesús como tu Señor aquí en la tierra y no allá después de esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Tomamos a veces la actitud de los sacerdotes cuando percibimos que Jesús es una amenaza para nuestra libertad, para nuestra comodidad, para ser libre. Yo quiero ser yo mismo. Y lo vemos a Jesús como una amenaza contra mis deseos, mi autoridad, mi voluntad. Lo que yo quiero, lo vemos como una amenaza y por eso queremos crucificarlo. Crucifícalo también, ¿verdad? Él sentimos que es una amenaza también para nuestro sistema establecido de vida, nuestras filosofías de vida. Sentimos que es una amenaza contra nuestra autoridad, disminuye nuestra autoridad y Él pide mucho de nosotros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo si vivo en una era donde todo lo que te guste, hazlo? Lo que sientas bien, disfrútalo. Vivo en una época, en un tiempo donde se valora mucho el placer, donde se le adora al placer en vez del sacrificio y de la autonegación. Por eso también nosotros queremos crucificarlo. También somos como los sacerdotes. Queremos deshacernos de Él porque nos incomoda. ¿A cuántos los ha incomodado Jesús? Somos egoístas. Pensamos más en lo que nosotros queremos, aunque eso nos autodestruya y nos lleve a una eternidad sin Dios. Amén. Yo quiero decirte que sin Cristo tú tienes una vida cíclica, viciosa, y que solamente Cristo puede romper con eso. En tercer lugar, la codicia de Judas Iscariote. Ya dijimos la cobardía de Pilato, y mucha gente va a estar en el infierno por la cobardía. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los primeros que se mencionan en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables, los homicidas y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. La codicia de Judas Iscariote. Hemos visto que Pilato lo entregó a los sacerdotes. Pilato lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. Pero a Pilato se lo entregaron los sacerdotes. Pero a los sacerdotes se los entregó Judas. Fíjate cómo fue esto.
Judas se los entrega a los sacerdotes se lo entregan a Pilato. Vamos a considerar a Judas. El Jueves Santo será recordado siempre como la noche que fue entregado. Diga, la noche que fue entregado. Y a Judas se le reconoce como el que lo entregó. Diga, el que le entregó. Marcos 3:19. Esa carátula acusadora de el que le entregó está agregada al nombre de Judas desde que se le menciona en la primera vez en los evangelios. Los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, los 3 cuando ponen a la lista de los apóstoles siempre le añaden el que le entregó. Siempre. Marcos 10:4, Marcos 3:19, Lucas 6:16 dicen el que le entregó. Usted puede después mirarlo en su carta. Marcos 10:4, perdón, Mateo 10:4, Marcos 3:19 y Lucas 6:16. Se considera que la traición de Judas fue debido a un fallo moral más que una motivación política, porque se cree que Judas era de un partido revolucionario y que él se decepcionó, se desilusionó de que Jesús no cumpliera lo que él expectaba y que por eso él lo entregó. Pero según los evangelios, según el evangelista Juan, él detecta que no fue una motivación política lo que guió a Judas, sino que fue un fallo moral. El cuarto evangelista Juan menciona que fue la codicia y nos dice que Judas era el tesorero del grupo apostólico. Él era el que a quien se le había confiado los fondos del ministerio del Señor Jesucristo. Según Juan, sus comentarios acerca de los pobres no eran sinceros. Dice en Juan 12 del 4 al 6, Juan 12 del 4 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por algo Jesús dijo en Lucas 12:15, él dijo: guardaos de toda avaricia. Diga, guardaos de toda avaricia. Y el apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es raíz ¿de qué? De todos los males. Por codiciar ganancias materiales hay seres humanos que se han reducido a una profunda depravación. Hay jueces que han pervertido la justicia, como los jueces de Israel, que dijo Amós: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hay políticos que usan su poder para otorgar contratos al mejor postor. Hay espías que venden información a otros países. Hay comerciantes que realizan transacciones dudosas. Piense en usted. Si alguna vez ha experimentado la codicia y ha mentido y ha fraudeado. Todos en algún momento nos identificamos con Judas, porque la codicia es algo que está en el corazón humano. Él dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Alguien dijo: todo hombre tiene su precio. ¿Han escuchado esa frase? Todo hombre tiene su precio, asegura el cínico, desde el asesino a sueldo que está dispuesto a regatear en torno a la vida de alguien, hasta el empleado que demora la entrega de un permiso para recibir un soborno. Judas no era ninguna excepción, nos representa en alguna medida, en alguna forma. Jesús había dicho que era imposible servir a Dios y al dinero. Judas eligió el dinero. Muchas personas también lo han hecho. A causa del dinero, mucha gente deja de seguir a Jesús.
A causa de las cosas materiales, mucha gente deja de seguir a Jesús. La codicia. 2 trabajos, pero no voy a la iglesia. Estoy cansado el domingo. Trabajé muy duro toda la semana. La codicia. Prefiero ir a trabajar que ir a las cosas de Dios. Dijo el Señor cuando habló de la parábola del sembrador, el tercer terreno, ¿se acuerda cuál es? El primero estaba junto al camino. Se la comieron los pájaros porque el terreno estaba duro. El segundo tenía piedras. Penetró, pero quedó por encima, creció, se quemó la planta. No dio. El tercero tenía ¿qué? Espinos. ¿Y qué representan los espinos? El engaño de las riquezas, el afán de otras cosas, la codicia de otras cosas, ahogan la palabra. ¿Cuánta gente por su codicia no está siguiendo al Señor? No, prefiere seguir su codicia material que seguir a Jesucristo. Hay unos hermanos pusieron un restaurante y pues la gente quería cervezas ahí. No vamos a vender cerveza. Pero resulta que a veces los socios quieren que se venda cerveza, los otros socios. Si no es un restaurante propio tuyo nada más, los otros dicen, no, pues vendamos cerveza, nos va a ir bien. Pues sí, un restaurante con cerveza vende mucho, ¿verdad? Pero ¿a quién vas a seguir? ¿A Jesús o al dinero? ¿A quién vas a seguir? ¿A Jesús o a tu codicia material? Judas eligió el dinero, Judas eligió la codicia. Y por codicia, mucha gente no ha entregado su vida al Señor. Aman más las cosas materiales que la vida que Jesús les está ofreciendo. Aman más lo material que la vida espiritual que Jesús les ofrece. Mucha gente está corta de vista, está empeñada en la vida terrenal y no en la vida celestial. Todo lo que anhelan es lo material. Todo su enfoque está aquí en la tierra, pero no está enfocado en el reino celestial. Y por eso la Biblia nos exhorta a nosotros a que no nos atrape en nuestro corazón la codicia, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, porque este mundo está lleno de codicia. Muchos comerciales, mucho bombardeo, mucha publicidad, todo para atraparte y meterte en deudas. Meterte en cosas que no puedes comprar y que no debes de comprar y que no son a veces una necesidad primaria. Estamos en un mundo comercial y la codicia está por todos lados. Y necesitamos cuidar nuestros corazones de la codicia, porque de repente ya la codicia te atrapa y ya no tienes tiempo ni para el Señor, ni para orar, ni para leer tu Biblia, porque pura codicia eres. Incluso la gente a veces agarra de ir a comprar solo para desestresarse. Aunque no necesite cosas, va y las compra y las aguarda. Una vez me regalaron a mí uno que tocaba discos, cuando todavía de esos redondos para audífonos. Y estaba nuevo y le digo, ¿cómo está esto? Dice, es una de las cosas que yo compré de esas veces que me he ido a desestresar, pero nunca lo usé. Aleluya. Los pecados de ellos y los nuestros. Diga, los pecados de ellos y los nuestros. Hemos considerado a 3 individuos, Pilato, Caifás y Judas, a quienes se les atribuye la principal culpabilidad por la crucifixión de Jesús.
y a todos los que estaban asociados con ellos, los sacerdotes, las personas del pueblo y los soldados. Y para todos se utiliza una misma palabra, entregar. Todos se entregaron a Jesús. Jesús fue entregado, diga Jesús fue entregado. Y Jesús mismo lo había profetizado. Él dijo, yo seré entregado en manos de hombres, seré entregado para ser crucificado. Y los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan la historia de tal manera que se vea que se cumplió lo que Jesús predijo. Primero, Judas lo entregó a los sacerdotes por codicia. Diga, Judas lo entregó por codicia. Diga, los sacerdotes lo entregaron a Pilato por envidia. Y Pilato lo entregó a los soldados por cobarde. A ver, Judas lo entregó ¿por qué? Por codicia. Los sacerdotes lo entregaron por envidia. Pero Pilato entregó a Jesús a los soldados para que lo crucificaran por cobarde. Y uno de esos pecados puede hacerte a ti que tú no recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que, más importante todavía, nosotros también somos culpables. Diga, somos culpables. Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de ellos, hubiéramos hecho lo que ellos hicieron. Más aún, lo hemos hecho. Porque toda vez que nosotros nos alejamos de Cristo y no le entregamos nuestra vida a Él, es como si lo estuviéramos crucificando de nuevo y exponiéndolo al vituperio, dice Romanos 6:6. Nosotros también entregamos a Jesús a causa de nuestra codicia, igual que Judas, a causa de la envidia, igual que los sacerdotes, a causa de nuestra cobardía, igual que Pilato. ¿Estabas tú allí cuando crucificaron a mi Señor?, preguntó alguien. Y tenemos que contestar que sí. Sí, nosotros estuvimos ahí. No como espectadores, sino como participantes, como responsables y culpables, complotando con los demás, tramando, traicionando, regateando y entregando a Jesús para ser crucificado. Podemos intentar lavarnos las manos como Pilato, las manos de la responsabilidad, pero nuestro intento resultará inútil tanto como lo fue para Pilato. Antes de que podamos ver la cruz como algo que es para nosotros, debemos verlo como algo que es por nosotros. Nosotros llevamos a la cruz a Cristo. ¿Por qué? Porque pecamos igual que Pilato, igual que Judas, igual que los sacerdotes. Somos pecadores. ¿Por qué murió Jesús? Porque nosotros llevamos a Jesús a la cruz. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Diga amén. Mientras no reconozcas esta gran verdad de que fueron tus pecados, así como los pecados de Judas, los pecados de Pilato, los pecados de los sacerdotes, la envidia, la arrogancia, el orgullo, la cobardía, cualquier pecado, nómbralo, pero cualquier pecado que tú has hecho, eso llevó a la cruz a Jesucristo. Solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona. Si tú reconoces que tus pecados llevaron a Jesús a la cruz, tú también puedes recibir el perdón que la cruz te proporciona. Tú puedes recibir el sacrificio perfecto de Cristo. Horace Bonar, un reconocido compositor escocés, dijo estas palabras. Él dijo: fui yo quien derramó la sangre, la sagrada sangre. A ver, diga, fui yo quien derramó la sagrada sangre. Yo lo clavé en el madero. A ver, diga, yo lo clavé en el madero. Yo crucifiqué al Cristo de Dios. Yo me uní a las burlas de toda esa multitud vociferante. Siento que yo soy uno de ellos. Y en ese estruendo de groseras voces reconozco también la mía. Alrededor de la cruz veo al tropel burlándose de los gemidos del sufriente, mas todavía parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlase. Eso dijo este compositor. ¿Estabas tú ahí? Sí, estabas tú ahí. En estas personas que entregaron a Jesús
estás representado, estamos representados tú y yo. Somos tan pecadores como ellos. Somos tan pecadores como Judas. Somos tan codiciosos como Judas. Somos tan cobardes como Pilato. Y nuestra cobardía es un pecado que el Señor te quiere perdonar. Por tu cobardía murió Cristo en la cruz. ¿Cuántas veces lo has negado? Jesucristo murió, pero te voy a decir una cosa, al final de cuentas, ¿quién entregó a Jesús? Humanamente podremos decir, lo entregó Judas, lo entregaron los sacerdotes, Caifás, y lo entregó Pilato. Pero más allá de esto, ¿sabes quién entregó a Jesús a la muerte? Su Padre. Su Padre. Si Él no lo hubiera entregado, no le hubieran hecho nada. Muchas veces lo quisieron matar a Jesús, pero su hora no había llegado. Pero el día que llegó su hora, su Padre lo entregó. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijo un evangelista, si Dios nos entregó, dijo Pablo, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dios entregó a su Hijo. Qué grande es tu Dios. Entregó su propio Hijo para salvarte, para perdonarte. Pero ¿sabes una cosa? Aparte de que su Padre lo entregó, quiero decirte que Él mismo se entregó. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Él se entregó por ti. Él le dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no piensas que yo puedo tener una legión de ángeles aquí? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra? Pero entonces, ¿cómo podría ser salva la humanidad? Jesucristo murió porque Él se entregó. Él dijo, Padre, si quieres que pase esta copa, si puedes que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. ¿Por qué murió Jesús? Porque Él se entregó. Se entregó por tus pecados. Él se entregó voluntariamente. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Dice Isaías 53. Él se entregó por tus pecados. Y ahora tú necesitas responder a esa entrega tan poderosa, tan valiosa, tan llena de fe, tan llena de amor, que es por ti, murió por ti. Y no vas a poder, mientras estés en esta tierra, la cuestión más importante en tu vida será tomar la decisión de si aceptas ese sacrificio o no lo aceptas. No hay nada más importante aquí en la tierra que tomar la decisión de aceptar ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Si usted no lo acepta, usted estará perdido por la eternidad. ¿Sabes cuál es el pecado más grande? No es el adulterio, no es la fornicación, no es matar, robar. No, el pecado más grande es no aceptar ese sacrificio perfecto que te puede salvar. Rechazar ese sacrificio
te llevará a una eternidad sin Dios. Porque lo único que te puede salvar es ese sacrificio en la cruz. Póngase de pie. Y si en esta tarde hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, le vamos a invitar que pase aquí al altar. Si hay alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor y decirle: Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Yo quiero entregar mi vida a ti. Le voy a pedir que si sale, vuelva pronto, no se quede allá, no se tarde. Necesitamos ministrarle. ¿Hay alguien que quiera entregar su vida al Señor? ¿Hay alguien que quiera rendir su vida al Señor Jesús? Hoy Dios te está llamando. Dios te está llamando. Lo más importante que puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo. Y tienes esta oportunidad porque tienes vida. Llegará el momento cuando ya no puedas tener esta oportunidad. Yo te llamo, te hago el llamado a que entregues tu vida al Señor hoy. Rindas tu vida al Señor hoy. Ven al altar, ven a este lugar y entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, porque tú moriste por mí, yo estoy dispuesta a rendir toda mi vida a ti. ¿Quiere hacerlo usted en esta tarde? ¿Quiere rendirle completamente su vida al Señor? Dígale al Señor: yo valoro lo que hiciste por mí en la cruz. ¿Quiere venir al altar y postrarse ante el Señor, arrodillarse ante el Señor y decirle: Señor, yo te agradezco por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque moriste por mis pecados. Gracias porque aunque mi maldad era mucha, me aceptaste, me recibiste, cargaste con mi dolor, cargaste con mi culpa, cargaste con mi vergüenza, cargaste con mi rebelión, cargaste con mis pecados, cargaste con toda mi desobediencia, cargaste con todo pecado que yo cometí. En la cruz llevaste toda la inmundicia de mi vida, llevaste toda lujuria, llevaste toda perversión, toda mentira, toda codicia, toda envidia, toda cobardía, llevaste en la cruz por mí. Y ahora, Señor, yo aquí me entrego, Señor. Me entrego a ti, Jesús, me entrego a ti. Me entrego, Señor, completamente. Viviré para ti, porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ti murió, para que ahora que tienes vida, no vivas para ti mismo, no vivas para ti misma, sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Te está esperando, te estaba esperando. Has venido y recibes el perdón, recibes su gracia, recibes su gracia, recibes su amor, recibes la paz de su espíritu, recibes su gracia, Él te recibe con su amor, Él te recibe con su